Mi madre me confesó secretos que nunca debí saber. Mi madre me pidió que me sentara frente a ella como si yo fuera una adulta hablándole a otra adulta. No como una madre hablándole a su hijo. No hubo preámbulos. No hubo disculpas anticipadas. Solo esa frase, dicha con una calma que me resultó ajena. No levantó la voz. No lloró. No hizo drama. Y eso fue lo que más me asustó. Durante años creí que el silencio de mi casa era normal. Que todas las familias aprendían a comunicarse con medias frases, con conversaciones que se interrumpían justo antes de volverse incómodas. Pensé que todos crecían esquivando temas, mirando hacia otro lado cuando algo dolía demasiado. Esa noche entendí que no era normal. Era una costumbre aprendida. Una herencia. No quiero que me perdones, dijo. Quiero que entiendas por qué todo terminó así. La palabra todo quedó suspendida entre nosotras. Pesada. Ambigua. Como si nombrarla completa pudiera romper algo que aún se sostenía por inercia. Me habló de su matrimonio con una honestidad que nunca le conocí. No se presentó como víctima, pero tampoco intentó justificarse. Habló como alguien que se quedó demasiado tiempo en un lugar donde ya no cabía, esperando que la incomodidad se transformara, por sí sola, en resignación. Tu padre fue un buen hombre, dijo, pero yo no supe ser una buena mujer para él. No lo dijo con culpa. Lo dijo con cansancio. Me contó que al principio todo funcionaba. Que hubo risas genuinas, planes compartidos, promesas hechas con la certeza de quien todavía cree en el futuro. Pero también hubo renuncias pequeñas, casi invisibles. Cosas que parecían insignificantes en el momento y que se fueron acumulando hasta convertirse en una vida entera que ya no reconocía. Aprendí a cumplir, confesó. A hacer lo correcto. A sostener una imagen. A ser la esposa adecuada, la madre responsable, la mujer que no causa problemas. Hizo una pausa. Pero nadie me enseñó qué hacer cuando empecé a sentirme vacía. Dijo que la soledad no siempre llega cuando estás solo. A veces llega cuando duermes acompañado. Cuando compartes una cama con alguien que ya no te ve. El otro hombre apareció en su vida de forma lenta, casi imperceptible. No fue una historia intensa ni clandestina desde el inicio. Fue una conversación que se extendió más de lo debido. Una atención sostenida. Una mirada que se quedaba cuando las demás pasaban de largo. Con él me sentía vista, dijo. No como esposa. No como madre. Como alguien que todavía importaba. No entró en detalles. No los necesitaba. Había cosas que se decían en la manera en que bajaba la mirada, en cómo sus manos se apretaban una contra la otra. Y no pensé que fuera a cambiar nada, continuó. Creí que podía separar las cosas. La vida real y lo que me hacía sentir viva. No pudo. Cuando quedó embarazada, entendió que las mentiras también crecen. Que ocupan espacio. Que exigen decisiones que no se pueden posponer. Tu padre creyó que era suyo, dijo. Y yo dejé que lo creyera porque no tuve el valor de destruirlo todo de una vez. No lloré. No grité. Me quedé quieto, intentando acomodar mi historia con piezas que nunca supe que faltaban. Recordando gestos, silencios, discusiones sin motivo aparente. Preguntándome cuántas veces estuve cerca de la verdad sin saberlo. Y él empezó a sospechar, añadió. No porque encontrara pruebas, sino porque dejó de reconocernos. Me habló de discusiones pequeñas que escondían verdades enormes. De silencios prolongados. De miradas que ya no pedían explicaciones, solo confirmaciones que nadie quería dar. Cuando se fue, dijo, no fue por cobardía. Fue porque entendió que yo ya no estaba allí. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. Durante años pensé que mi padre nos había abandonado. Esa noche entendí que, en realidad, se había rendido. El otro hombre nunca quiso hacerse cargo. Para él, yo era una consecuencia incómoda. Un error que prefería no nombrar. A veces quería odiarlo, confesó, pero era más fácil odiarme a mí. Me habló de cumpleaños incompletos. De llamadas que nunca llegaron.
de excusas repetidas hasta volverse rutina. Te crié con lo que tenía, dijo, aunque estuviera roto. Y ahí entendí que mi infancia no estuvo marcada por la falta de cosas, sino por ausencias emocionales que nadie supo explicarme. Por una tristeza que aparecía sin causa clara, por una sensación constante de no pertenecer del todo. Toda tu vida sentiste que algo no encajaba, me dijo. Esa tristeza, esa sensación de estar siempre un poco afuera, no era tuya. Era mía. No supe qué responder. Porque era verdad. Te lo cuento ahora, continuó, porque estoy cansada de sostener una versión de mí que ya no existe. Se levantó y caminó por la casa lentamente, como si la recorriera por última vez. Tocó las paredes. Observó los muebles. Se detuvo frente a una foto donde aparecíamos los tres, sonriendo. Y nada de esto es mentira, dijo. Pero tampoco es toda la verdad. Antes de que me fuera, me miró con los ojos cansados, húmedos. Si algún día amas, susurró, no lo hagas desde el vacío. Yo quise sentirme viva, y terminé enseñándote a vivir con dudas. Salí de esa casa con una sensación difícil de nombrar. No me sentí liberado. No me sentí aliviado. Sentí que había heredado una historia que nadie quiso contarme a tiempo. Una verdad que no pedí, pero que ahora me pertenecía. Desde entonces entendí que hay verdades que no llegan para sanar. Llegan para quedarse. Para alterar la forma en que miras tu pasado, y también tu futuro. Y ahí. Desde entonces, nada volvió a sentirse exactamente igual. No porque la casa cambiara, seguía oliendo a lo mismo, los muebles estaban en el mismo lugar, sino porque yo ya no era el mismo dentro de ella. Caminaba por los pasillos con la sensación de estar invadiendo una historia que nunca fue del todo mía. Cada objeto parecía saber algo que yo acababa de descubrir tarde. Empecé a revisar mi infancia con una mirada nueva, casi cruel. Recordé escenas que antes parecían normales, la distancia emocional de mi madre en ciertos momentos, la forma en que evitaba algunas preguntas, los silencios prolongados después de discusiones que yo no entendía. Recordé a mi padre observándome en silencio, como si buscara algo en mi rostro que no terminaba de encontrar. Me pregunté cuántas veces dudó. Cuántas veces quiso preguntar y no se atrevió. Cuántas veces decidió quedarse callado para no destruir lo poco que aún funcionaba. Comprendí que yo también fui parte de ese pacto silencioso sin haberlo elegido. Durante semanas no pude mirarla de la misma manera. No por odio. No por rechazo. Sino porque ahora veía a la mujer antes que a la madre. A la persona antes que al rol. Y eso resultó más difícil de procesar que la mentira en sí. Había noches en las que quería exigirle explicaciones que ya no servían de nada. Otras en las que quería protegerla, como si el peso de sus decisiones pudiera ahora caer sobre mí. Descubrí que el amor filial también puede volverse confuso cuando la verdad llega tarde. Entendí que ella no solo me había ocultado mi origen. Me había heredado su miedo. Su forma de callar. Su manera de sobrevivir sin estar del todo presente. Empecé a preguntarme cuántas decisiones de mi vida habían nacido de una tristeza que nunca fue mía. Cuántas veces me adapté, cumplí, me quedé donde no cabía, repitiendo un patrón que no sabía que estaba imitando. Lo más duro no fue saber que mi padre no era mi padre biológico. Lo más duro fue aceptar que, aún así, fue el único que eligió quedarse el tiempo que pudo.